promover talento precisamente desde la movilidad internacional. Es decir, que la movilidad internacional sea un instrumento para desarrollar talento, ¿no? Sabemos que no sirven todos, y eso es cierto. Lamentablemente, vosotros mismos en las encuestas nos decís que hay un 15% de fallos, ¿no? De alguna manera fracasa. Bueno, vamos a ver un poquitín a lo largo de vuestras respuestas también cómo eso se puede evitar. Pero hay un tema que está claro. Las nuevas guerras mundiales, económicas, se plantean en términos de talento. Es decir, hoy ya no estamos, bueno, sí, los datos, ahora estamos con el tema del compliance y de intentar hacer muy bien todo el tema de la regulación de datos y la información, pero el talento hoy, pues bueno, pues es una auténtica guerra y tenemos que estar armados, preparados, pues para librar esa batalla en condiciones, ¿no? Y vosotros sois, los que estáis aquí, en el fondo, los más cercanos a esta guerra, ¿no? Los que tenéis las mejores armas para manejarlas, ¿no? Hoy es difícil conseguir gente con ese skill, ¿no? Fijaros, en junio de 2017, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos decía que había 6 millones de open jobs, es decir, puestos de trabajo que no se cubrían. No se cubrían. Es cierto que también los americanos tienen esas bolsas de talento, como es el Silicon Valley, donde bueno, pues después también leían 92 meses seguidos bajando el paro llevan, ¿no? 92 meses seguidos, cualquiera que se lo diga, pues dicen, no hay nadie ya en el paro prácticamente, ¿no? Pues no, todavía hay gente, pero son potentes imanes que están atrayendo talento constantemente de aquí, del barrio de al lado, de nuestras oficinas, de nuestras filas, de los que necesitamos a nuestro lado para sacar adelante el negocio. Entonces, a esta gente tenemos que defenderlos, o tenemos que atraerlos también nosotros, ¿no? Decía, 15% según vuestros datos, no por falta de conocimientos, como decíais antes, no es un tema técnico. Lo que falta muchas veces es ese soft, ese skill soft, ¿no? Esas habilidades que hacen que una persona sea pues, adaptable o que tenga esa capacidad de motivarse para trasladarse o para mantenerse, ¿no? Bueno, vuestro trabajo yo entiendo que es exactamente ese, evitar ese fracaso costosísimo y de esa manera no lo reflejáis en las encuestas, ¿no? Pero luego también hay que retenerlo, efectivamente. La vuelta, como bien decías, es una asignatura pendiente. Los que ya llevamos muchos años en este invento sabemos que es la tradicional asignatura pendiente. Pero sé que hay mucha gente que lo hace muy bien. Yo he oído casos como el de Nestlé, por ejemplo, que empiezan a mover muy bien este tema de la vuelta, como bueno, pues un par de años antes de que acaben los procesos se finalicen los procesos de expatriación. En fin, hay gente que lo está haciendo muy bien. Hay cosas que he oído por ahí en los foros que vosotros nos transmitís en las encuestas. Esa diversidad cultural que también ha salido antes, ¿no? La diversidad cultural, porque sin diversidad es que no hay mejora, eso es evidente. Si todo es igual, pues ¿qué va a cambiar? La diversidad es imprescindible, ¿no? Decía Peter Lack, que es el manager director de Accenture, ¿no? Pues lo mismo que decía antes Alfonso, si nuestras empresas son globales, nuestra gente también tiene que ser global. Es evidente, no tiene sentido. Bueno, en España los bancos la verdad es que lo habéis hecho muy bien, a pesar de que hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar, pero es cierto que ya, bueno, pues no hay nada más que ver la cuenta de resultados, ¿no? Y te das cuenta de dónde viene el beneficio. Hay cosas muy interesantes que se están haciendo y se seguirán haciendo, gracias a Dios, esa diversidad que nos permite la internacionalización, pues, bueno, yo no he pasado ni una diapositiva, pero si pasas una, lo tengo aquí, ¿no? Esto es aquí. Si pasamos una de ellas, pero hacia el otro lado, vemos que nosotros estamos acostumbrados a ver esa expatriación de nuestros iguales, ¿no? La expatriación del hombre blanco que decíamos antes. Pero, fijaros, en el año 70-90, que comentaba antes, pues eran los típicos flujos de movilidad, es decir, se movía ¿de dónde? De Estados Unidos, fundamentalmente. Alguna cosa de Australia, en fin, pero porque los australianos son capaces de cualquier cosa, pero hasta el 2010, y del 90 al 2010, ya empieza a haber empieza a haber un cierto cambio, un cierto salto en esa movilidad. Pero es que, fijaros lo que se avecina en el 2020, ¿no? En el 2020 esto ya no se parece en nada. Es decir, viene gente que son muy distintas, pero con culturas muy distintas, con
con dinero muy distinto, también tienen su dinero. Pues los chinos tienen un dinero que, en fin, que a todos nos interesa, pero también nos interesa adaptarnos y entenderlos, sus estilos, ¿no? Porque son estilos a los que no estamos acostumbrados, mentalidades, formas de hacer, ¿no? Nosotros trabajamos para distintas empresas y, bueno, eso se ve muy bien en la encuesta de movilidad, os animo, porque claro, nosotros tenemos también una visibilidad o una visión concreta de lo que está pasando en nuestro entorno, pero como esto lo reproducimos en muchísimos países, pues es interesante ver cómo lo ven los chinos, por ejemplo, ¿no? Cómo entienden ellos esto de la globalización, o cómo lo ven incluso los rusos, que también son muy imperialistas dentro de su estilo, ¿no? Bueno, esta diversidad cultural, más allá de que, por supuesto, es rentable y es fundamental para poder crecer y para poder entendernos, es uno de los elementos claves en el proceso que vosotros mismos habéis dicho. Luego planteaba María Eugenia el tema de los millennials. Bueno, y aquí hay otra buena noticia. Y yo, en ese sentido, también tenía preparado una diapositiva, que no es esta, sino la contraria. Y es que la buena noticia es que los millennials ya vienen con esto de fábrica. Es decir, el millennial es una persona que le gusta la cosa internacional. La carrera internacional le atrae porque son más flexibles, porque son más curiosos, porque sois más adaptables. Aquí veo algunas caras en ese sentido. En fin, además, otra cosa más interesante, el millennial, por lo que vosotros decís en la encuesta, no ve, y también lo reflejaba ante Alfonso, no ve la expatriación como un premio, sino como una necesidad. Es decir, el problema ahora ya no es que lo que uno se puede imaginar es que puede llegar a ser líder sentado en el sofá, en el sillón de la oficina, en el mismo sillón, en la misma oficina, desde que nace hasta... Los líderes no se forjan ahí, evidentemente. Ahí hay esa exposición temprana a la expatriación genera una plasticidad cerebral, una adaptación a los mercados, porque los mercados futuros no sabemos cómo van a ser, si son impredecibles. Entonces, cuando tú te enfrentas a una situación límite en un país donde la situación es mucho más hostil que lo tradicional que tú manejas, lógicamente ahí se generan esos skills que son fundamentales, ¿no? En fin, la mala noticia es que a estos chicos hay que atraerlos porque son muy poco leales. Y hay que estar constantemente atrayéndolos. Hay que estar constantemente motivándolos. Y no basta con decir, no, yo le hago un contrato aquí, lo blindo y... ¿Lo blindas de qué? Pues si los contratos lo hacen por el móvil. Si es que a partir de ahora están 20 minutos en la empresa en un proyecto que les interesa y si no están muertos. Hay que volver a pescar, hay que volver a traerlos. ¿Con qué? Pues precisamente con eso, con unas políticas, con unos procedimientos que constantemente sean atractivos y disruptivos, ¿no? Yo no sé si en la sala hay algún headhunter, que, en fin, si no hay mejor, le pido perdón si alguno. Pero la verdad es que hoy uno se mete con el premium del LinkedIn y ¿para qué hace falta un headhunter si tienen miles de currículum a la mano, ¿no? Es decir, eso es un tema efectivamente absurdo. Pero también es cierto que nunca fue tan difícil encontrar gente. Es decir, es que hay muchísima gente disponible, pero es dificilísimo encontrar la persona adecuada. Y ese problema que vosotros nos trasladáis en la encuesta demuestra que no es suficiente con encontrar a la gente. Ese atraerlos. Antes salía el tema, porque la verdad es que es apasionante para vosotros. Los departamentos de movilidad, yo he visto también un poco cómo se ha ido transformando, ¿no? Pero no son departamentos de secretarias para eso. Pues no, pues que no tiene los papeles, que le busquen la mudanza, que le hagan no sé qué. Perdón un momento, es que nosotros, con todo el perdón para las secretarias, el departamento de movilidad tiene que estar en contacto con el CEO, trabajando sobre la estrategia, produciendo números interesantes y reportes que realmente le cautiven al Consejo de Administración. Por ejemplo, valorando el rollo, lo que decía Alfonso antes, valorando qué es lo que estamos haciendo y pudiéndolo demostrar con cifras. No, es que nosotros somos muy buenos. A ver, nosotros hemos dicho antes, somos artistas de la persuasión, pero no artistas de circo todo el día ahí para no caernos, intentando hacer equilibrios con unos y con otros. La presión de negocio, por un lado, la presión de... Perdón, nosotros estamos intentando darle un valor añadido a este talento que lo tenemos tan cerquita, que lo tenemos que analizar, que lo tenemos que catalogar y que lo tenemos que gestionar
para que realmente sean efectivamente nuestros mejores embajadores, ¿no? Bueno, en los próximos 2 años, dice Pricewaterhouse que se va a multiplicar un 50%. Pues una de dos, o multiplicáis por 2 vuestros departamentos o tenéis un problema. Bueno, también lo podéis externalizar, nosotros encantados de que nos deis todo lo que os sobre. Para eso estamos, ¿no? Para hacer de secretarios en ese sentido. Pero sí que es verdad que los nuevos líderes, y es lo que vosotros apuntáis, insisto, necesitan esa exposición temprana, tener esos entornos complejos, diferentes, esas claves que les retan, que les motivan, porque lo que mueve a las personas es la motivación, es el rote, es la curiosidad. Si es siempre lo mismo, pues ¿a quién le interesa eso? Pues a quien tiene que sobrevivir, pero poco más, ¿no? Nuestra misión será esa, hacer y abrir horizontes, ¿no? Hacerles crecer dentro de la organización y bueno, pues no poner puertas al campo, ¿no? En fin, la Global Mobility, y acabo con esto, que además había yo no sé si sigue estando, pero hay un estudio en la página web, yo creo que del foro, sobre el resultado de algún webinar que hemos tenido, más en directo, lo repetiremos luego ya después de verano. Pero las tendencias que se nos plantean pues son, por un lado, este año, como novedad, el tema de la Ley de Protección de Datos ha aparecido, pues bueno, con mucha sensibilidad en todo el mundo, aunque el dato el otro día lo decíamos en la radio, ¿no? El 70% de vosotros dice que no tiene nada hecho, preparado para la protección de datos. Claro, esto empezaba el día 25, quiere decir que ya vamos tarde. Y la encuesta es de hace 1 mes y medio. Bueno, pues mal vamos, ¿no? Efectivamente hay cosas que se pueden mejorar. Pero bueno, yo en el fondo lo que quería, también los temas otro tema que parece muy interesante, yo os dejo eso también en vuestro alero, lo que decía María Eugenia, las tendencias, ¿no? Han cambiado un poco, se ve que el perfil de larga duración ha cambiado, ahora estamos hablando de duraciones muy cortitas, precisamente para arraigar y enraizar, no perder las raíces tan importantes en los procesos, ¿no? Eso hará más fácil las repatriaciones, pero también el tener gente que no pierde su entorno, pues es fundamental, y eso aparece también en la encuesta. Nuevas modalidades, empresas que obligan, por ejemplo, a pasar 1 año fuera a todo el mundo de la empresa, pues para facilitar precisamente esa diversidad cultural. Hay un checklist después de cada encuesta, de cada tema, con algunos consejos prácticos que podéis utilizar para los que estáis en esta movida, pero acabo con un mensaje que, como quiere María Eugenia, ¿no? Pues los que estamos aquí somos muy, muy poderosos, ¿no? Porque al final tenéis un arma de atracción masiva, vamos a decirlo así, que es la carrera internacional, ¿no? Bueno, pues usarla. Muchas gracias.